¿Qué tal? Videotutorial número 45 del curso de creación de aplicaciones dinámicas web con PHP y MySQL. Videotutorial que vamos a dedicar a ver en profundidad un tema clave en el trabajo con PHP, que es todo lo relacionado con el envío de emails. Desde luego no nos referimos solo al envío de un email, sino la gran cantidad de posibilidades que desde un script PHP podemos darle a email para envío desde un formulario, listas de emails y mil y una funcionalidades que tiene este sistema. Por lo tanto, aunque ya hicimos referencia en algún otro video tutorial, indirectamente a los emails, vamos ahora a centrarnos, verlo en detalle y explicar todo lo necesario para dominar la posibilidad de trabajar con mail desde PHP. Y en ese sentido, para empezar, vamos a configurar dos elementos, dos variables que es necesario indicar en el archivo PHP ini. Recuerda que es un archivo que se encuentra dentro de la carpeta de Windows y donde se determinan las características genéricas de nuestro PHP y también, de nuevo, ya en otras ocasiones hemos hecho referencia a él y es muy importante. Lo abrimos, si se tiene ya así determinado, lo abre con el propio Notepad y a partir de ahí podemos leer y modificar aquello que queramos. Esto siempre con cuidado, no hace falta decirlo. Estamos viéndolo, desde luego, para Windows. Si fuera en Unix es distinto, haremos referencia en un momento también a Unix, pero en este caso aquí tenemos el PHP ini y lo que tenemos que hacer es buscar SMTP. Y aquí donde tenemos SMTP tenemos las dos variables que debemos configurar. Como vemos, una de ellas es justo SMTP, que si estás utilizando un servidor en tu propio ordenador, como aquí vemos, tenemos que poner localhost, con lo que queda bien. Pero otra cosa importante que muchas veces no se configura, viene una dirección por defecto y valdría igual, porque recuerda que es simplemente el nombre que va a ir en los emails que mandemos, pero yo aquí ya indico la dirección que quiero que aparezca en sendmailfrom. Tenemos que poner, si tenemos alguna dirección email desde nuestro propio ordenador, como es este caso, pues puedes ya poner directamente la dirección. Si no, viene por defecto una mi@localhost.com, creo recordar, que puede servirte, porque el email, si funciona el sistema con el servidor, te lo va a mandar igual, ya que se manda a través de SMTP. Necesitas, desde luego, tener instalado un server mail en tu ordenador también. En caso de que utilices Unix, todos basados en Unix, como Linux, si estás utilizando SendMail, estas suelen ser las rutas a utilizar, pero en este caso casi mejor desde el propio Linux, si tú utilizas, puedes localizar la ruta que sí debe aparecer dentro del PHP. En PHP existe una única función real para enviar emails, que es la función mail. Como decía antes, ya hemos hecho referencia a ella a lo largo del curso. Esta función lo que hace es devolver un valor booleano indicando si el mensaje, que va entre paréntesis, ha sido enviado de forma correcta o no. Como siempre, usando el editor que estamos utilizando durante todo el curso, si ponemos aquí al principio de la función, después de paréntesis, nos aparece aquí arriba el posible contenido, los parámetros que puede llevar. Observa que en los obligatorios, que de momento son los que estamos usando, uno es el string A, donde indicamos la dirección a la que queremos mandar un email. String subject, donde indicamos el tema que va a aparecer. Siempre que recibes un email, pues suele aparecer el nombre del que lo envía, y aquí después pues aparece línea de ejemplo de tema, o aquí aparece pues te envía esto, o información de el título, podemos decir. Y por último, string message, que es esta otra parte que vemos aquí, el tercero, separado por comas como parámetros, donde va el cuerpo del email con la información. Después tenemos alguna otra posibilidad adicional, como siempre de corchetes, que veremos en su momento, pero vamos paso a paso. Y de momento aquí tenemos la función mail, muy sencilla, para enviar un email a una determinada dirección. Desde la dirección que indicamos antes en PHP ini, recuerda,
con un título, que es este que ponemos aquí, y con un contenido, que es este que ponemos aquí. Esta es la forma más sencilla, pero ya totalmente operativa, de poder enviar desde PHP un email. Simplemente con esto, ahora ejecutándolo, de momento no damos ninguna otra información, por lo cual aparece esto en blanco, pero ya se ha enviado un email. Si ahora miramos, justo acabo de sonar de fondo, no sé si lo escuchabas, el sonido de haber recibido un email, que es este email que acabo de enviar y que llega a otra de los correos que tengo y que vamos a ver ahora. Aquí podemos verlo en la bandeja de entrada como la dirección de envío es la dirección que indicamos en PHP ini antes, admin@septimocontinente.com. Como en asunto aparece lo que indicábamos en el script, una línea de ejemplo de tema, y como en el cuerpo aparece cuerpo de email con líneas separadas por el carácter nueva línea, que es justo lo que indicábamos también en el contenido, que aquí tenemos. Observa, aquí fue donde lo enviamos a esta dirección, otra dirección que tengo. Esto es lo que aparece como asunto y este es el cuerpo separado con un salto, porque es lo que indicamos aquí con esta línea de separación. Por lo tanto, forma muy sencilla de enviar un email mediante el uso de la función mail. Está bien como ejemplo, pero va a ser muy raro que en un script PHP utilicemos lo que se denomina código duro. Es a lo que nos referimos a utilizar directamente aquí lo que queremos que aparezca. Más común será sustituir cada uno de estos valores por variables, como vemos en este segundo ejemplo. Como vemos en este ejemplo, utilizamos variables. Una variable para la dirección, que era el primer valor que poníamos antes, una segunda para el asunto y una tercera para el cuerpo. Pues la información dentro de las variables es muy similar, y posteriormente creamos una variable a la que llamamos mail send y la hacemos igual a mail con las tres variables, dirección, asunto y cuerpo. Recuerda que es lo mínimo que hay que pasarle a una función mail para que funcione, son estos tres parámetros: la dirección donde queremos enviarlo, el asunto de que va el mail y el cuerpo que va a aparecer en el mail. Y como decíamos antes, la función mail es una función que nos devuelve un valor booleano, por lo tanto 1 o 0, verdadero o falso, según el envío es correcto o no. Por lo tanto, si lo usamos desde el explorador, al ejecutar este script, que es simplemente la función mail y las variables, nos devolverá 1, aquí por tanto por eso ponemos echo, mailSend, que es la variable que aquí creamos. Si se envía bien aparecerá un 1 en pantalla, si no se envía aparecerá un 0. Aquí lo tengo en el Explorer, la dirección que indicamos. Este archivo es sendmail2.php. Irán, como siempre, con el vídeo tutorial los archivos que utilicemos, aunque de momento son muy sencillos. Pulsamos Enter para enviar y observa como nos aparece aquí un 1, que es lo que envía el eco de sendMail, en lo que nos indica el valor booleano como 1, que es correcto. ¿Qué quiere decir? Que ahora, si vamos de nuevo a la entrada de los emails, veremos cómo hemos recibido un email que es el que mandamos ahora mismo. Aquí lo vemos, de nuevo lo manda con la dirección que tenemos en PHP ini, le indicamos el asunto, el que aparece en la variable asunto, mi pedido de libros, y el cuerpo con la información que poníamos en la variable cuerpo. Puede ser también que queramos mandar un email a más de una dirección. Podemos hacerlo también desde PHP de forma muy sencilla. Aquí lo vemos en un tercer ejemplo. Observa la forma de hacerlo, porque puede, si no se hace bien, puede llevar a confusión. Como ves, ahora para cada una de las direcciones creamos una variable, dirección 1, dirección 2, dirección 3, pero no las ponemos todas dentro de mail, si no nos daría error. Recuerda que tienen que ir colocadas tal como pone aquí, una con la dirección a la que la queremos enviar, otra el asunto, otro el cuerpo y después alguna adicional que veremos en un momento. Pero si ponemos aquí, si pusiéramos aquí dirección 1, dirección 2, dirección 3, tomaría como dirección la primera y el otro lo tomaría como asunto y mensaje. Por lo tanto, no puede ser. Y lo que hacemos, observa, es, después de tener las direcciones que queremos enviar, es crear una única variable
todas direcciones, en la que incluimos las distintas direcciones mail separadas por coma. Pues de este modo aquí nos enviará ahora, donde vamos a poner, observa como en mail enviamos aquí solo todas direcciones, pero no es una, sino son tres. Las tres que incluimos podrían ser más también. El resto es lo mismo, asunto y cuerpo, con la información que queramos. Y en mail send, que es como llamamos a la variable y usamos la función mail, como vemos el primero todas direcciones, con lo cual nos lo enviará a las tres que indicamos aquí, asunto y cuerpo. De nuevo ponemos el echo a MailSend para que nos devuelva el valor booleano correcto o falso. Lo probamos de nuevo, ya cambié aquí en el 3, este 1 es de antes, de momento enviamos y observa cómo se ha enviado y sigue apareciendo aquí el 1, lo que nos indica que se ha enviado correctamente, con lo cual ahora hemos enviado ese email a las tres direcciones. Son tres direcciones también mías, las veremos, por lo menos algunas de ellas, ahora de nuevo en la caja de recepción del email. Aquí lo tenemos, he tenido que andar por todas las cuentas de email que tengo, pero observa los tres, como los he recibido, cada una de ellas aquí lo pone, como puedes ver, de, que sigue siendo lo que tenemos en PHP ini, y para indica las tres direcciones que pusimos en el script, y el resto pues como siempre el cuerpo de email con las líneas separadas, bueno, pues que no tiene más que decir. En nuestros casos el mismo email enviado con un único script. No vamos a hacerlo, pero de nuevo como práctica, en este caso muy sencilla, pero puedes probar. Recuerda que si en vez de crear aquí esta variable todas direcciones para incluirlas todas, las pusiéramos aquí una a una y pusiéramos mail y posteriormente dirección 1, dirección 2, dirección 3, asunto, cuerpo, nos devuelve error. Puedes probarlo. Pero recuerda que eso se debe a la forma en la que hay que distribuir los parámetros dentro de la función mail. Y recuerda como aquí lo indica, la primera es donde tenemos que poner la dirección a la que queremos enviar. Si son varias, pues creamos una variable que las contenga todas, como hacemos aquí con todas las direcciones. La segunda es el asunto y la tercera es el mensaje. Como vemos, hay alguna otra posibilidad de parámetros adicionales, entre corchetes, recuerda que quiere decir eso, es justo lo que vamos a ver ahora. Porque hasta ahora estamos utilizando los tres parámetros obligatorios en la función mail, pero muchas veces querremos que el envío de nuestro mail esté más personalizado y darle un formato específico, y eso podemos hacerlo añadiendo información extra dentro de la función mail. Observa en esta otra variante, si ves la primera parte sigue siendo lo mismo, creamos las variables con dirección, asunto, cuerpo, y creamos aquí una nueva variable, la que vamos a llamar por ejemplo cabecera extra string str. Vamos a verlo solo en un ejemplo, pero algo pues que a veces a mucha gente le llama mucho la atención, cuando como vamos a ver ahora es así de sencillo. Si queremos que aparezca en el email que envía, recuerda que hasta ahora estaba apareciendo admin séptimo continente, que es el que tenemos en PHP ini, pero podemos ponerlo aquí como cabecera extra para que aparezca otro cualquiera. Aquí por ejemplo pone te lo envía @mi host, pero aquí puedes poner lo que quieras y será lo que aparezca como dirección email. Esto podemos usarlo para mucha más información. Aquí podríamos indicar para que apareciera nuestro nombre, en este caso la dirección email, o mucha otra información que queremos que contenga también la cabecera de nuestro mail. Lo enviamos, ya comentaba que aquí no aparece el 1 de ese email, pero podemos probarlo también desde el navegador. De todos modos sí que lo envía. Si ahora miramos de nuevo en nuestro buzón, observa, aquí lo tenemos, y como aparece ahora como dirección la que le indicamos, te lo envía @mi host, y el resto pues como parecía. La otra información dependiendo del tipo de mail, unas se ven, otras no, pero vemos cómo podemos poner información adicional que aparezca también en la forma de formatear nuestros emails. La dirección email, por ejemplo, como vemos podemos poner la que queramos. Incluso puedes poner como dirección para que aparezca algo que ni siquiera sea una dirección email. Lo que ocurre es que en este caso, sobre todo ahora con los sistemas de control de spam, muy probablemente muchos de ellos van a rechazar este mensaje que ni siquiera lleva una dirección email, por lo tanto no se podría contestar. Pero observa como, por ejemplo, aquí poniendo pongo cualquiera, podéis poner cualquier cosa. Si lo enviamos
Y ahora vamos de nuevo a nuestro buzón. Observa como aquí tenemos enviado con, he puesto aquí, pongo cualquiera, y posteriormente el resto como siempre con la información que le indicábamos. Observa como aparece de from, pongo cualquiera también, en la dirección email. Recuerda que esta parte que ponemos al final es para que nos devuelva la función mail ese valor booleano 1 si es verdadero, aunque en este caso es cuando PHP cree que ha sido enviado de forma correcta el email, lo que no quiere decir que realmente vaya a ser recibido, porque PHP nos indica que ha cumplido con su función, pero pueden estar muchas otras cosas mal. Puede estar mal la dirección email a la que lo enviamos, puede ser que el servidor, ese MTP que estamos utilizando, no funcione bien, o que haya algún tipo de mala configuración en la conexión a internet. En fin, que esto lo único que nos indica es que PHP ha hecho bien su trabajo y después no solo depende de él que se envíe el email, desde luego. Pero además de usar PHP para construir un cliente mail con distintos usos, como acabamos de ver, también suele ser muy común usar la función mail de PHP para enviar ocasionalmente mails cuando tiene lugar un evento particular en nuestro sitio web. En general suele ser el envío de emails para poder cumplimentar algún tipo de formulario. Porque, sin duda alguna, poder enviar formularios es una de las aplicaciones más populares que se le da a la función mail de PHP. Es una alternativa más funcional que el uso de la etiqueta Mailto de HTML que, como ya sabrás, resulta en el envío de un email desde el programa de email que use la máquina del cliente. Etiqueta Mailto de HTML que realmente puede ser de lo más cómodo e incluso podría llevar a preguntarnos por qué usar un método del lado del servidor como este que estamos viendo con PHP y no usar simplemente el método del lado del cliente como es el uso de Mailto de HTML. Después de todo, en algún caso puede ser incluso más lento y más difícil usar PHP y desde luego para nosotros es bastante más trabajo al tener que implementar un código PHP para realizarlo. Sin embargo, hay distintas razones que llevan a que sea mucho más útil a la larga usar un sistema del lado del servidor como PHP que no hacerlo a través de HTML. Razones, pues una primera es que puede que mucha gente no utilice un programa mail en su propio ordenador, sino que use webmail, como por ejemplo Hotmail o muchísimos otros, o como el famoso Gmail que está desarrollando en estos días Google, y por lo tanto desde ellos no podría enviarse, ya que necesita un programa instalado en el propio ordenador tipo Outlook. Una segunda razón, obligar a una sintaxis muy ajustada y concreta siempre en todos los emails que nos envíen, cosa que podemos hacer a través del formulario y que no podríamos hacer con un email enviado por el usuario, por los usuarios. De todos modos, estos serían razones menores, no demasiado complicadas para hacerlo con cualquiera de los sistemas, pero sería mucho más importante si, por ejemplo, quisiéramos que esta información que vamos a recibir no la vamos a utilizar directamente, sino que queremos guardarla en una base de datos. En este caso no quedaría otro remedio que hacerlo a través de PHP. Y, en fin, de este modo también nos aseguramos que todos los emails que nos lleguen desde el formulario van a ser referidos al formulario que tenemos y evitamos recibir en esa cuenta información de otro tipo, spam, que no podrá ser enviado a través de este formulario. Tenemos aquí ese ejemplo, es un formulario, ya hemos visto muchos a lo largo del curso, escrito en HTML, usando las distintas etiquetas, en este caso, como vamos a ver ahora en el resultado en pantalla, con varios tipos de formularios, de radio botón, algunos de ellos, otros de introducción de texto, y aquí al comienzo indicamos la acción que es abrir otro archivo que es el que va a encargarse
de ejecutar toda esta información en PHP, que llamamos libro ayuda PHP, que es este otro código que tenemos aquí. Este primero en HTML es un simple formulario, lo vemos aquí en su salida, y observa cómo tiene campos para cubrir nombre, apellidos, dirección email, año, en fin, la información que recuperamos. En este caso hace un ejemplo de un formulario que permite enviar información para intentar recuperar el nombre de un libro que hayamos olvidado, y nos pide aquí que demos distintas informaciones para intentar contestarnos cuál es ese libro. Sería un ejemplo de un formulario de ayuda en una librería online como la que estamos haciendo referencia, que podría ser muy útil para gente que recuerda un libro pero no es capaz de recordarse del título. Simplemente lo utilizamos, pero vemos el ejemplo. Hay varios campos de introducción de texto, varios radiobotones, y posteriormente el botón de enviar. Esto ya lo hicimos tantas veces que no creo que sea necesario volver de nuevo a insistir sobre ello. Es todo código HTML. El apartado de formularios, estamos preparando, cuando acabemos este curso vamos a empezar otro sobre XHTML, en el cual dedicaremos una parte importante de tiempo al trabajo con HTML, porque si sigues el curso te habrás dado de cuenta que es imprescindible para trabajar y dominar bien PHP conocer HTML, además de muchas otras cosas. Aquí tenemos el archivo PHP, al que llamamos libro ayuda PHP, que es el que recibe esa información. Aquí vemos las distintas variables que recibe del formulario, el nombre, los apellidos, el año en el que creemos que está escrito el libro, en fin, esta información que aquí le pedimos, y como vemos siempre lleva a una variable que es la que utilizamos ahora en PHP para recuperar la información. Ahí lo vemos: first name, last name, email, gender, status o others, que son los mismos que estamos viendo aquí. Como también aquí indicamos, esta información que recibimos podríamos perfectamente también utilizarla para salvarla en la base de datos en lugar de utilizarla directamente. Esa sería otra opción. Y esta otra parte de aquí, que ya nos encontramos con lo que estamos viendo ahora, que es el uso de la función mail, indicando como siempre una dirección a la que enviar, que en este caso va a ser la nuestra, ya que es un formulario que va hacia nosotros, y el asunto que va a aparecer, cuál es el título de este libro, y por aquí, como vemos, aparece petición de, y ahora la información last name, first name, con lo cual aparece el apellido sin nombre del que lo envía, y el resto de la información que nos va a pasar por las variables: año, que nos indica la situación, el género, el protagonista, el estatus del libro. Por lo tanto, esta parte no es más que el uso de la función mail, y aquí lo que hacemos es utilizar en el cuerpo las distintas variables que nos pasa en el formulario, en esta parte, como vemos aquí, desde el apellido y nombre del que lo envía hasta la información que nos envía. Posteriormente, como vemos, hacemos un eco en caso de que haya error, indicando que no se ha podido tramitar. En caso de que sea correcto, con el condicional, como vemos aquí, indicamos, lo saludamos y decimos que hemos recibido el formulario. Bien, en fin, la información que queramos poner. Por tanto, un ejemplo práctico de uso vamos a verlo ahora usado en pantalla con un ejemplo cualquiera, y una prueba más de la potencialidad del uso de la función mail en PHP. Aquí vemos el formulario, esta parte de arriba, simplemente con información, un encabezado, el código HTML. Bueno, todo es código HTML, pero en este caso simplemente texto. Aquí ahora son una serie de formularios donde tenemos que introducir la información que queramos. Aquí dirección email, que recuerda que en este caso no es a donde se va a enviar, sino la que indicamos nosotros. Y ahora la información que enviamos sobre el libro y que se recogerá posteriormente en el email que recibamos, el año en el que tiene lugar la acción del libro. Ya te decía antes que es un ejemplo de formulario en el que se intenta
mediante la información que nos da, poder decirle el libro del que está hablando. Bueno, aquí tenemos que introducir los datos. Situaciones del libro, situaciones que recordemos, aquí había que poner cosas que recordáramos del libro, el protagonista, si es hombre o mujer, en fin, radiobotones para probar. Y ahora aquí también todo lo que recordemos del libro que pueda ayudar a descubrir el título, que es de lo que se trata. Bueno, en fin, una vez cubierto, pulsamos sobre enviar consulta y si se procesa bien, como aquí vemos, nos lo indica: hola, el nombre que le indicamos, hemos recibido tu petición de ayuda, intentaremos tal, bueno, lo que fuera, y aquí simplemente lo ponemos y ahora ya se ha enviado el mail, que si comprobamos en nuestro buzón veremos que hemos recibido. Pues aquí podemos ver el email que recibimos con la dirección email que indicábamos, el asunto que ponía también, y después dentro de la información, como vemos, petición de, y ya veíamos que era lo que ponía allí en Mailto, primero el apellido, después el nombre, Fernández Pedro, y ahora la información, el año que poníamos, las situaciones y lo que devolvemos en el radio botón, cada uno de los dos, el número 3. En el curso ya explicamos cómo podríamos hacer para que en vez de aparecer el número apareciera también la información que tiene cada uno de los radiobotones, aunque aquí en este caso pues ya lo podríamos, para utilizarlo nosotros nos valdría, y otras características que indicamos también. Como vemos, recibimos una especie de ficha en la que indica la información del formulario. Por tanto, un ejemplo claro de utilización de mail desde un formulario. A partir de esto tiene que ser muy sencillo poder readaptarlo para cualquier uso de email a través de PHP que quieras crear. Es muy probable que si quieres tener una lista de mail, no quieras tener que estar escribiendo esa lista cada vez que quieras enviarla y que prefieras hacerlo a través de información recuperada de una base de datos, que es otra de las posibilidades que nos ofrece la función mail de PHP. Aquí vemos, he creado un ejemplo rápido, una base de datos a la que he llamado lista mail, y solamente con dos campos, uno mail, donde ponemos la dirección email, y otra con nombre, aunque tampoco esto ni siquiera haría falta. Va a ser esta base de datos, la he llenado con 4 emails, pues podría ser 400 del mismo modo, y tampoco sería muy difícil crear un formulario para llenarlo directamente desde nuestro sitio web, con lo cual tendríamos creado una auténtica lista mail. Vamos a ver ahora cómo podemos utilizar esta base de datos con esta información para enviar mails a todas las direcciones que contenga la base de datos. Aquí tenemos ese archivo al que llamamos mailing list PHP. Y si observas en esta primera parte tenemos lo mismo que ya hemos hecho en muchas ocasiones para conectar a la base de datos. Aquí tenemos que incluir los datos del host donde tenemos la base de datos, nombre de usuario y contraseña, y aquí seleccionar la base de datos en la que queremos trabajar y posteriormente hacer la consulta, que en este caso sería seleccionar mail de la tabla lista mail, que es lo que veíamos antes. Guardamos el resultado en una variable a la que llamamos result y posteriormente usamos un loop while para ir recuperando la información mediante MySQL fetch array de la petición. Y observa como pues, a partir de este momento lo que hacemos de nuevo es usar la función mail y como dirección vamos a poner en cada caso la que vaya apareciendo. Recuerda que estamos haciendo un loop while y por lo tanto se irá modificando. Será primero mail array 0, 1, 2, 3 y esto será lo que cambie. El resto será la misma información como ya hicimos en otros mails. Aquí sería el asunto y después la información que queremos que aparezca en el cuerpo, como hicimos en los otros casos. Así que de nuevo algo ya visto en otras ocasiones. Lo único, fíjate aquí, el modo en el que usamos la función MySQL fetch array para ir recuperando la información mediante el loop while, que después incluimos en la dirección email
que vamos a enviar. Recuerda que es lo que recuperamos. Es una casualidad aquí, pero se llama igual, no tiene nada que ver, recuerda la función, pero es aquí le llamamos mail a la columna que estamos recuperando y que nos tiene las direcciones email que iremos aquí poniendo. Y en esta última parte, observa como de nuevo vamos a hacer que nos devuelva si es correcto el envío del email 1, y si hubiera error nos devolvería 0, y lo va a hacer de nuevo dentro del loop while cada vez que se envíe un email por cada uno de las direcciones que tengamos en nuestra lista de mail. Pues de nuevo una forma sencilla pero muy poderosa. Con esto simplemente sería una forma de crear una lista de mail que haría que cuando quisiéramos enviarle a todos los miembros de esa lista pues un mensaje. Aquí tenemos el archivo colocado en un servidor con el enlace con la base de datos correcto, con el nombre de usuario y password, y pulsamos y se ejecuta el script PHP, y como vemos nos devuelve por cada una de las direcciones email. El resultado es 1, indicando que ha sido correcto y que se ha enviado nuestro mail. Así, por lo tanto, esa función mail de PHP nos permite también recuperar la información de la base de datos de modo muy sencillo. Y aquí vemos en el buzón cómo hemos recibido en las 4 direcciones distintas la información. Aquí vemos como las distintas que habíamos puesto: admin séptimo continente, para virtual séptimo continente, para Jesús Conilla Salón, y en fin, las que he usado, la otra de Teleline, o que acabará llegando también. Por tanto, vemos un ejemplo de cómo mediante el uso de base de datos podemos recuperar información para utilizar como envío de emails. Por tanto, vemos de nuevo el script. Conectamos a la base de datos, le indicamos cuál de la base de datos vamos a usar, hacemos la consulta a mail dentro de la tabla lista mail, y posteriormente recuperamos el resultado mediante MySQL query, y posteriormente usamos un loop while con la función MySQL fetch array para recuperar todos los emails y enviarlos dentro del primer apartado, string2. Utilizamos la información del array. Así de sencillo, por tanto, podemos crear nuestras propias listas mail que recuperan la información de la base de datos. Pues seguimos viendo las distintas posibilidades que PHP nos ofrece para trabajar con emails. Hemos visto ya bastantes de las posibilidades que nos ofrece, pero quedan aún por ver otras muy interesantes, como por ejemplo la posibilidad de hacer desde un script PHP indicar que el email vaya formateado en código HTML. Del mismo modo, poder hacer que aparezcan imágenes en ese email, e incluso, como veremos ahora, la posibilidad de adjuntar archivos que se enviarán junto con el email, indicando esto desde el script PHP. ¿Cómo podemos hacer esto? Mediante el uso de MIME. Aquí tenemos la explicación de a qué nos referimos cuando hablamos de MIME, Multipurpose Internet Mail Extension, o extensión de correo electrónico para multipropósitos en Internet, un estándar que nos permite enviar mediante correo electrónico todo tipo de archivos, gráficos, audio, vídeo. De ahí, por lo tanto, que es a lo que nos estemos refiriendo ahora al uso de MIME. Pero vamos a centrarnos en cómo podemos utilizar MIME, esta propuesta, esta extensión, desde dentro de PHP, que es lo que nos interesa. Usar esta extensión MIME y enviar archivos adjuntos mediante el uso de la función mail de PHP, que hasta ahora es prácticamente la que hemos utilizado, es bastante complicado. Sin embargo, como suele ocurrir siempre, este es el gran poder del código abierto, open source. Han aparecido ya distintos desarrolladores que han creado clases que permiten utilizar desde PHP las posibilidades que nos ofrece MIME. Entre ellos, Richard Hayes, desde aquí vemos la información del archivo que vamos a utilizar en este caso de ejemplo.
ha desarrollado una clase, la clase a la que denomina MIME, que nos permite poder utilizar desde PHP toda la potencialidad de la extensión MIME. Para usar esta extensión, esta clase, denominada, como decíamos, HTML MIME, tenemos dos opciones. Para la mayor parte de los usos que queremos darle, sobre todo cuando no nos hemos introducido aún en trabajos extremadamente complejos, podemos utilizar perfectamente la descarga que tenemos en la misma página de PHP Guru.org. Desde aquí podemos descargar esta clase y utilizarla directamente en PHP. Aquí podemos ver la dirección desde la cual puedes descargarte esos archivos. De todos modos, irán los archivos necesarios junto con las prácticas que siempre incluimos en el vídeo tutorial, y ya simplemente llamando al archivo que veremos ahora de ejemplo, que se denomina también así ejemplo, veremos cómo funciona. De todos modos, recuerda que este tipo de código abierto que se está actualizando constantemente, siempre es mucho mejor descargar las últimas versiones desde el sitio oficial para asegurarnos que las mejoras, novedades, algún tipo de bug que pueda aparecer, pues tenerlo siempre actualizado. De todos modos, para el video tutorial vamos a incluirlo, y ya digo que no necesitas instalar nada, simplemente utilizándolo desde los archivos ya podrás ver su funcionamiento. Pero la calidad y utilidad que tiene esta clase hace que también esté incluido dentro del paquete al que hemos dedicado los últimos videotutoriales, el paquete PER. Por tanto, también tenemos dentro de ese paquete la posibilidad de utilizar el mail MIME, que son en este caso clases, incluye también estas que vamos a utilizar y otras más complejas, pero que repito que son ya para utilizaciones muy concretas que en la inmensa mayoría de los casos no vamos a necesitar. De todos modos, en los otros videotutoriales ya tienes que saber perfectamente cómo podrías instalarlo desde PER y utilizarlo. Me parece una buena idea para aquel que quiera probar, pero recordar siempre la importancia de ser realistas, no empezar las casas por los tejados, sino lo único que estamos haciendo es que se nos estén cayendo siempre los edificios. Así que bases sólidas es lo fundamental en un principio. Aquí tenemos el archivo PHP que vamos a utilizar, que es una modificación con respecto al que viene, uno de los que vienen como ejemplo con el propio MIME, y veremos ahora en detalle su configuración, las distintas funciones que utiliza y cómo a partir de esto podríamos utilizarla en cualquiera de nuestros scripts. El archivo localizado en el servidor, y vamos a utilizar solo el archivo ejemplo PHP donde tenemos el código. Recuerda, no tendría que ser ya nada difícil poder hacer un archivo HTML con un formulario. Por ejemplo, en este caso sería algo tan sencillo como un formulario en el que solamente tuviéramos que introducir una dirección email, darle un nombre de variable y posteriormente en este archivo PHP indicarle que tomara como dirección a utilizar la que nos envían a través de ese formulario. Es una buena práctica que puedes hacer. Igual, otra práctica que también puedes hacer es que cuando se lleve a cabo el proceso con este archivo, que nos va a mandar, como veremos ahora, un email con un archivo adjunto, y aparte ese email con una imagen también, pudieras hacer, porque ahora esto es lo único que hace este archivo de momento, es enviarlo. Poner el código para que aparezca una nueva ventana, pues por ejemplo, o dentro de la misma, con información, poniéndole al final HTML y un condicional. Si es el envío correcto, recuerda lo de 1.0, el valor booleano del envío de email, que aparezca pues cualquier mensaje aquí. Sería una buena práctica. A veces preguntan que a gente que le gustaría más que hubiera prácticas, pues con esto que vamos a ver ahora puedes modificarlo para crear una página HTML antes con el formulario y posteriormente en el mismo archivo PHP al final poner código para que nos envíe un mensaje en caso de que sea correcto. De momento, si pulsamos, lo único que hace es enviarlo, no aparece nada más, pero de este modo hemos enviado un email que contiene un archivo adjunto, como ahora vamos a ver.
Aquí vemos el email que se nos envía, en este caso la dirección que ponemos en el mismo script. Como ya decíamos antes, podíamos muy fácilmente hacer que lo tomara de una variable. Eso es algo que a estas alturas tienes ya que dominar perfectamente. Vemos aquí algunos de los ejemplos. Vamos a verlo un poco y observa cómo, lo vemos ya aquí en la parte de abajo mejor. Yo digo que he hecho varias pruebas, cada vez envía uno y le indicamos, como ve aquí, lo vemos ahora en el código, que aparezca como de alta prioridad, que lleva un archivo adjunto, y observa como después también aparece la imagen que le indicamos y en la parte de arriba de ejemplo de cómo podríamos escribir código HTML. Por lo tanto, la potencialidad de nuevo de este sistema creo que queda clara. Nos permite formatear e enviar un archivo que puede ser con imágenes, puede ser con archivos adjuntos, con código HTML a través de email. Vamos a ver, por lo tanto, el código, sobre todo el uso de esta clase, que es lo único que interesa conocer, y vemos ahora que las funciones que incluye son muy sencillas y simplemente adaptando esas funciones a nuestros scripts podríamos llevar a cabo un proceso de este tipo. Aquí lo vemos, en este caso son los archivos que irán con el ejemplo, los ejemplos que enviarán con este video tutorial, y aquí, como vemos, hemos puesto este archivo, esta carpeta ejemplo, y dentro aquí va el archivo ejemplo PHP, que es el que acabamos de utilizar ahora. Observa cómo aquí van los distintos archivos PHP. Aquí tenemos en este caso HTML mail5 PHP, que es el que nos permite utilizar estas funciones utilizando un include o un require once para incluirlas dentro de nuestro script. Esto, como te digo, irá acompañando el video tutorial. Esta primera parte es información sobre la clase creada, no he modificado nada, cómo debe hacerse. Y a partir de aquí es donde está el código. Observa cómo empieza como un require once. Y utiliza porque recuerda que se encuentra justo en el directorio por encima, por eso pone esto al principio, y posteriormente el nombre del archivo que va a utilizar. Y lo que hace después es crear una nueva instancia de la clase para utilizar las distintas funciones, que es lo que vemos ahora aquí, a partir de ese punto hacia abajo. Esto lo he traducido al castellano para que quede más claro qué es lo que se hace en cada caso, aunque es muy sencillo. Recuerda que es lo que tendrías que usar en las distintas partes de tu código para utilizarlo. Después siempre de haber llamado con un include require once a el archivo PHP que tienes que incluir desde luego. Tenemos aquí, para empezar, mail set from, de donde se envía, y observa cómo se pone, esto es lo que va a aparecer en el que lo envía, y esta es la dirección del envío. Función para configurar el tema, el asunto. Aquí lo vemos de nuevo, mail set subject, email de prueba, para la prioridad, que era lo que decíamos antes, que aparece como height, y hace que aparezca ese símbolo, aunque es algo que, bueno, no creo que tenga mucho interés, pero también se puede poner. El texto del email, ejemplo de texto, y ahora el texto como HTML. Bueno, aquí sería... Observa como la función setHTML, y aquí podemos ahora utilizar las distintas etiquetas, y como incluimos también una imagen que se encuentra también en el mismo directorio, por lo tanto no hay que poner ninguna ruta, pero de nuevo con código HTML, utilizando setHTML. Creo que es más que interesante el uso de esta clase, desde luego. Aquí ahora lo que hacemos es añadir esa imagen para que la embeba, para que aparezca, mediante el uso de embed image, y ahora aquí es donde añadimos el adjunto, mediante el uso de add attach. Por lo tanto, simplemente viendo cuál es la función en cada caso y teniendo cargado mediante un require o reclude, mediante un require o include, estas funciones se pueden utilizar ya en cualquier parte del código. Y después aquí, como vemos, que en este caso ponemos el código duro a donde enviamos el email. Es la misma dirección, pero recuerda que arriba es de donde se envía, aquí es a donde la enviamos. Como estoy utilizando para probar, pongo mi misma dirección, pero aquí vemos de nuevo mail sent array, y aquí la dirección. Podríamos poner más direcciones y, como decía antes, podríamos hacer que esto lo recuperara de una variable, que sería, por ejemplo, un único formulario que tuviera entrar una dirección, y aquí poner después la variable que creamos en ese formulario, como ya hicimos tantas veces.
Esa práctica que decíamos, pues simplemente con esto da una idea de su sencillez y de su potencialidad. Nos permite, por lo tanto, crear mails con código HTML, con imágenes, con archivos adjuntos para utilizar en nuestras aplicaciones. Recuerda que esta misma clase y otras clases relacionadas forman parte también del proyecto PEAR. En este caso, MyMail se llama este proyecto en concreto dentro de PEAR, y desde luego también puedes verlo, descargarlo, instalarlo, como vimos nosotros, y utilizarlo. De todos modos, para lo fundamental, incluir código HTML, incluir imágenes, incluir adjuntos, archivos adjuntos, con el uso del archivo, aquí vemos HTML MyMail, en este caso ya para la versión 5 de PHP, ya nos vale perfectamente. Pues hasta aquí el videotutorial número 45, en el que hemos visto en detalle el trabajo con mails desde PHP. Dedicaremos el siguiente videotutorial, el número 46, a crear una aplicación completa, una lista de mail que nos permita mantener un contacto mediante este sistema con nuestros usuarios. Será muy pronto. Os habló Jesús Conde desde el 7º continente virtual. Nos vemos